Has oído hablar de Ed Sullivan. El hombre de rostro rígido y sonrisa forzada fue el máximo poder de la televisión estadounidense durante más de 2 décadas. Llevó a Elvis y a los Beatles a millones de espectadores y fue un símbolo de decoro y valores familiares. Pero, ¿y si todo fuera una tapadera? ¿Y si Ed Sullivan hubiera perdido el control por completo una noche de 1955? Acompáñanos a descubrir el secreto tras esa cara fría. No creerás lo que realmente sucedió. Un estudio de televisión brillantemente iluminado, millones de personas mirando en directo. Un joven músico lleno de pasión decide cambiar una canción en el último segundo. Un pequeño acto de rebeldía. Pero para Sullivan fue una traición imperdonable. Las palabras que salieron de su boca a continuación fueron tan impactantes que los testigos no podían creer lo que oían. A discusión casi. Los miembros del equipo tuvieron que intervenir para separarlos. Durante décadas nadie se atrevió a hablar de ello. Se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Aquel músico fue vetado para siempre de la televisión, pero lo que hizo esa noche en directo cambió la historia del rock and roll para siempre. Esta historia no trata solo de un arrebato de ira. Trata de un hombre complejo, cuya vida fue moldeada por la tragedia, la ambición y una necesidad casi obsesiva de control. Para entender la noche, debemos viajar atrás en el tiempo, al origen de todo. A un niño llamado Ed, que aprendió desde muy pequeño lo frágil que podía ser la vida. Edward Vincent Sullivan llegó al mundo el 28 de septiembre de 1901. No vino solo. Era la mitad de una pareja de gemelos nacidos en el barrio de Harlem, en Nueva York. Su hermano gemelo Daniel nació con una salud muy delicada. En un mundo que aún no contaba con los avances médicos de hoy, la vida de un recién nacido era un hilo muy fino. Daniel apenas sobrevivió unos pocos meses antes de despedirse de este mundo. Ed se quedó como el único superviviente de los dos. Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Desde el mismo comienzo de su existencia, cargó con el peso de una ausencia. Un vacío, una tristeza silenciosa que proyectó una sombra sobre su infancia. Para un niño es casi imposible comprender por qué él está aquí y su hermano no. Ese dolor lo moldeó de formas que quizás ni él mismo llegó a entender. Fue como una pequeña grieta en su alma, una que más tarde las presiones de la fama agrandarían hasta convertirla en un abismo. Sus padres Peter y Elizabeth eran inmigrantes irlandeses y formaron una familia numerosa. Ed era el tercero de 8 hijos, pero la tragedia no se detuvo con Daniel. En su familia solo 5 de los niños lograron superar la infancia. Su hogar estaba siempre lleno de la vida y las risas de los niños, pero al mismo tiempo impregnado por el luto de la pérdida. Era una realidad brutal a principios del siglo XX, una realidad que seguramente muchas familias en España también conocieron en épocas difíciles. Cada día era un recordatorio de que la vida y la muerte convivían en un delicado equilibrio. Cuando Ed tenía solo 5 años, otra tragedia golpeó a la familia. Su hermana pequeña falleció causando gran tristeza a su familia. Para su madre Elizabeth, el dolor se volvió insoportable. No podía seguir viviendo en un lugar que albergaba tantos recuerdos dolorosos. Tomó una decisión: tenían que marcharse de Harlem. Se mudaron a Port Chester, un pequeño y tranquilo pueblo al norte de la ciudad. Port Chester era un mundo completamente diferente. No tenía el bullicio incesante de Nueva York. En su lugar había calles arboladas y un ritmo de vida más pausado. Los padres de Ed esperaban que el cambio de aires les ayudara a sanar, pero las pérdidas nunca lo abandonaron del todo. Desde muy niño, Ed aprendió a convivir con la tristeza. Quizás por eso, por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron, la gente a menudo se refería a él como el niño milagro. Creció en un barrio donde convivían familias irlandesas y judías. Estuvo rodeado de diferentes culturas y músicas. Vio cómo los carros tirados por caballos eran reemplazados por los primeros automóviles, un símbolo de un mundo en rápida transformación. Y Ed lo absorbió todo. Aunque el dolor siempre estaba presente, la música se convirtió en un bálsamo.
Sus padres la usaban para sobrellevar la pena para llenar las habitaciones de sonido en lugar de un silencio. Esta costumbre acompañó a Ed durante toda su vida. Años más tarde, ya como un famoso presentador de televisión, recordaría aquellos primeros días y cómo una simple canción podía hacer que las cargas más pesadas parecieran más ligeras. A medida que crecía, Ed comenzó a mostrar otra faceta de su personalidad, una intensa necesidad de control. En el instituto, ya no era un niño callado y melancólico, era una estrella del deporte. Entre 1916 y 1919, ganó 12 medallas atléticas. No eran simples logros, cada deporte lo forjó de una manera distinta. En el campo de fútbol americano era un corredor duro que no temía el contacto físico. En la cancha de baloncesto, un base rápido y ágil. En la pista de atletismo, un velocista veloz. Pero fue en el béisbol donde realmente brilló. Como receptor y capitán del equipo, él era quien dirigía el juego. Hacía señas a sus compañeros, decidía sus posiciones y los guiaba hacia la victoria. Le encantaba liderar. Ese rol de capitán le dio un sentido de autoridad, algo que se volvería fundamental en su carrera. Aprendió a imponer disciplina, a dar órdenes y a ganar. Los campeonatos que consiguieron le dieron fama y, lo que es más importante, confianza en sí mismo. A los 17 años, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Ed demostró su audacia. Se escapó de casa y viajó a Chicago para intentar alistarse en la Marina. Pero era demasiado joven y no tenía documentos, así que lo enviaron de vuelta. Aquel intento fallido revela a un joven ansioso por la acción, deseoso de formar parte de algo más grande. También lo empujó hacia un camino diferente, un camino que definiría su futuro: la escritura. En el colegio ya escribía columnas de deportes y editaba el periódico escolar. Justo después de graduarse, el periódico Port Chester Daily Item lo contrató. Le pagaban $1 por artículo y Ed disfrutaba cada momento. Fue el comienzo de su carrera periodística, una carrera que lo llevaría al Hartford Post, al New York Evening Mail, a la Associated Press y finalmente al New York Evening Graphic. El deporte y la escritura, sus dos grandes pasiones, lo estaban preparando para un escenario mucho más grande. El deporte también le enseñó sobre la justicia. Al crecer, jugó junto a atletas negros sin pensarlo dos veces. Para él, era algo natural. Cuando viajaba a Connecticut para competir y se encontraba con equipos que tenían jugadores negros, nunca le pareció extraño. Esta creencia en la igualdad permaneció con él. Años más tarde, cuando tuvo su propio programa de televisión, Ed Sullivan sería un pionero en llevar artistas negros al escenario nacional, incluso cuando los patrocinadores se oponían y otros presentadores no se atrevían. Y aquí encontramos una de las grandes contradicciones de su persona. Por un lado, estaba de mal genio cuando se enojaba; por otro, fue uno de los mayores defensores de la igualdad en la televisión de su tiempo. Una paradoja que exploraremos más a fondo. En 1919, Ed Sullivan creyó que mudarse al Hartford Post sería un gran salto en su carrera. Dejando atrás un pequeño periódico local, soñaba con nuevas oportunidades en un diario de mayor tirada. Pero ese plan se vino abajo casi de inmediato. En su primera semana de trabajo, el Hartford Post cerró sus puertas, dejándolo en el paro antes siquiera de poder asentarse. Fue un golpe de mala suerte realmente extraño. En aquella época los periódicos prosperaban. Que uno cerrara de la noche a la mañana era casi increíble. Sullivan tuvo que volver a buscar trabajo, dándose cuenta de lo impredecible que podía ser el mundo del periodismo. Pero esto no lo detuvo. Al contrario, lo hizo más decidido. Esa lección rápida y dolorosa forjó su resiliencia desde el principio. Tras el fracaso del Hartford Post, Sullivan consiguió levantarse y unirse al New York Evening Mail como reportero de deportes. Pero en 1923, ese periódico también cerró. Así comenzó un periodo difícil en el que saltó de un periódico en quiebra a otro. Desde 1923 hasta 1927, pasó por la Associated Press, el Philadelphia Bulletin, el Morning World, el Morning Telegraph, el New York Bulletin y el Leader. Cada vez que un periódico se hundía, tenía que buscar un nuevo puesto. Era un ciclo agotador y la mayoría se habría rendido.
pero Sullivan simplemente se negaba a renunciar. Cada trabajo se convirtió en una oportunidad para mejorar sus habilidades y ampliar su red de contactos. A pesar del agotamiento y la incertidumbre, demostró su verdadera pasión por el periodismo. Los años en la Associated Press fueron especialmente importantes. La AP era una de las agencias de noticias más respetadas del mundo. Aunque Sullivan seguía colaborando con otros periódicos, trabajar en la AP le dio acceso a historias de alcance nacional y a tareas más serias. Durante este período aprendió a informar sobre cualquier cosa desde deportes hasta noticias de última hora. Incluso en medio de los constantes cambios de trabajo, se labró una sólida reputación como alguien capaz de adaptarse y entregar historias potentes. Ese mismo año, en 1927, Sullivan dio su siguiente gran paso. Se unió al New York Evening Graphic como escritor de deportes. El Graphic era un periódico sensacionalista y llamativo, famoso por sus historias atrevidas y a menudo escandalosas. Sullivan prosperó en ese ambiente y ascendió rápidamente. Pronto se convirtió en editor de deportes, su primer puesto de liderazgo estable. Fue en el Graphic donde conoció a Walter Winchell, uno de los columnistas de cotilleos más famosos de la época, su futuro gran rival. Cuando Winchell se marchó al Daily Mirror en 1929, Sullivan lo reemplazó convirtiéndose en el columnista de Broadway del Graphic. Esa columna lo introdujo en el mundo del espectáculo de las estrellas de las obras de teatro de Los secretos de Camerino y le otorgó un nuevo tipo de influencia. El Graphic cerró en 1932, pero para entonces Sullivan ya era un nombre conocido. Había aprendido el lenguaje del poder y de la fama. En 1932 se convirtió en el columnista de Broadway del New York Daily News. Fue entonces cuando comenzó su famosa columna Little Old New York. Durante 42 años hasta 1974, los lectores la buscaron cada día. Sullivan escribía sobre los espectáculos de Broadway, los actores famosos y las vidas secretas de las mayores estrellas de la ciudad. La gente adoraba su estilo porque era justo, agudo y siempre parecía estar en el centro de la acción. Una sola mención de Sullivan podía lanzar a alguien al estrellato de la noche a la mañana. Su columna se publicaba en otros periódicos del país, por lo que los lectores de fuera de Nueva York también podían seguir el drama. Año tras año, Sullivan se adaptó a cada nuevo giro del mundo del entretenimiento. Eso fue lo que lo mantuvo en la cima. No era solo un periodista. Se había convertido en un cazatalentos. Little Old New York era más que chismes. Era el lugar donde nuevos actores y artistas recibían su gran oportunidad. Sullivan tenía un don para reconocer el talento antes que nadie. Una palabra amable en su columna podía impulsar una carrera. Por el contrario, si a alguien no le gustaba un breve comentario, podía arruinar una reputación. Los actores y productores leían su columna cada mañana porque sabían que una sola línea podía decidir el futuro de su espectáculo. Sullivan no solo informaba de las noticias, las estaba creando. La vida nocturna de Nueva York era su campo de batalla. Sullivan estableció su cuartel general no oficial en el famoso club nocturno El Morocco. Al otro lado de la ciudad, su rival Walter Winchell reinaba en el Stork Club. Ambos hombres luchaban por la atención en estos lugares deslumbrantes frecuentados por estrellas de cine y políticos. Cada rostro famoso que cruzaba sus puertas era parte de la contienda. Pensemos en ello como las grandes tertulias literarias o los cafés históricos de Madrid o Barcelona como el Café Gijón, donde escritores y artistas buscaban el reconocimiento y donde las reputaciones se hacían. Ed Sullivan estaba construyendo su propio imperio ladrillo a ladrillo y no se conformó solo con escribir. Al igual que Winchell, decidió conquistar también la radio. En 1932 lanzó su primer programa. Paso a paso fue construyendo su nombre, llevando su voz a cada vez más hogares de todo el país. La radio demostró que podía hacer mucho más que escribir. Era un narrador, un anfitrión, alguien con la capacidad de captar la atención de las masas. Todo esto no era más que la preparación para el escenario más grande de su vida. Un pequeño escenario con una cámara donde se convertiría en el rey de la noche del domingo.
Pero el camino hasta allí y el precio de ese poder fueron mucho más complejos y oscuros de lo que nadie podría haber imaginado. Con su columna Little Old New York, podía crear o destruir estrellas con una sola frase. Había conquistado la letra impresa y las ondas de la radio. Pero en el horizonte se dibujaba una nueva frontera, una caja mágica y parpadeante que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre: la televisión. Y en 1948, la cadena CBS decidió hacer una apuesta arriesgada, una apuesta que nadie entendió en su momento. Decidieron contratar a Ed Sullivan para presentar su nuevo programa de variedades de los domingos por la noche. No era un actor, no era un cantante, no era un comediante de sonrisa fácil. Era un columnista de periódico, un hombre acostumbrado a estar detrás de la máquina de escribir, no frente a una cámara. El productor de la CBS, Marlo Lewis, tuvo una corazonada. Pensó que precisamente ese estilo llano y sin adornos de Sullivan podría funcionar. Que en un medio lleno de sonrisas falsas, su torpeza podría percibirse como autenticidad. El propio Sullivan se mostró escéptico. Bromeó diciendo: «Todo lo que prometen hacer es algo que yo ya he hecho». El primer episodio de Toast of the Town, el brindis de la ciudad, se emitió el 20 de junio de 1948. Y fue un comienzo increíblemente humilde. El presupuesto era minúsculo, apenas $1,375. Pensemos que las estrellas invitadas de esa noche, la famosísima pareja de cómicos Dean Martin y Jerry Lewis, cobraron solo $200 por su actuación. Los patrocinadores tenían miedo. Los ejecutivos de la cadena estaban preocupados. ¿Cómo iba a funcionar un presentador que no era llamativo, que no tenía carisma? Pero el jefe de la CBS, William Paley, creyó en él. Vio algo que los demás no vieron. Y Sullivan, fiel a su instinto de periodista, luchó con uñas y dientes para conseguir a los mejores invitados, transformando poco a poco ese pequeño programa en un éxito que duraría más de 20 años. Pero ese éxito no fue fácil. De hecho, al principio fue un desafío. Los críticos de televisión no lo apreciaron, y Sullivan se lo tomó de forma muy personal. Su piel, endurecida por años de periodismo y tragedias familiares, era sorprendentemente fina ante la comentario pública. Se cuenta que una vez le escribió una carta breve y desagradable a la propia Harriet Van Horn. Pero aquí viene la gran ironía. Los críticos de televisión no lo apreciaron, la gente en sus casas. Seguía viéndolo, semana tras semana. El famoso comediante Alan King hizo una broma que resumía perfectamente el fenómeno. Ed Sullivan no hacía nada, pero lo hacía mejor que nadie en la televisión. Con el tiempo, Sullivan aprendió a sobrellevarlo. Hizo algo muy inteligente: permitió que los cómicos se rieran de él en su propio programa. Dejó que lo imitaran, que exageraran su rigidez, sus gestos extraños. Y esto lo hizo más popular. El público apreciaba que pudiera reírse de sí mismo. Su extraña torpeza se convirtió paradójicamente en su marca personal, en su encanto. Frente a la cámara siempre parecía tenso. Su voz era nasal y monótona. La revista Time llegó a comparar su sonrisa con la de alguien que está chupando un limón. Mucha gente le escribía cartas elogiando su supuesta valentía por aparecer en televisión con esa condición. Los cómicos copiaban sus movimientos de madera, y eso ayudó a hacerlo famoso. Sullivan nunca luchó contra esta imagen. De hecho, la abrazó. Y esa honestidad, esa capacidad de mostrarse vulnerable, lo convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento. Era el tío raro de la familia que, a pesar de todo, querías tener cerca cada domingo. En 1953 el programa se había vuelto tan importante que se trasladó a un nuevo hogar, el CBS Studio 50, en el número 1697 de Broadway. No era un estudio cualquiera. Era un antiguo y majestuoso teatro construido en 1927. Por dentro era grandioso, con un techo de estilo gótico y vidrieras de colores que recordaban a una catedral. Adaptarlo para la televisión fue un desafío enorme. Tuvieron que instalar cámaras, cables y equipos por todas partes. Incluso tuvieron que aislar el edificio del metro cercano para que sus vibraciones no causaran interferencias en la señal.
Sullivan amaba ese teatro. Se convirtió en su reino. Y en 1967, para celebrar los 20 años del programa en antena, la CBS le concedió un honor extraordinario. Rebautizaron el teatro como The Ed Sullivan Theatre. Esto era algo muy poco común, un tributo reservado solo a las leyendas. Hoy en día ese teatro sigue en pie. Grandes presentadores como David Letterman y Stephen Colbert lo llamarían su hogar años después. Pero para la historia, ese lugar siempre será el Teatro de Sullivan, el escenario donde nacieron las estrellas. Al principio la gente todavía llamaba al programa Toast of the Town, pero Sullivan sentía que ese nombre no le daba el crédito que merecía. El público ya pensaba en el programa como el show de Ed Sullivan. Así que el 25 de septiembre de 1955, la CBS hizo el cambio oficial, el programa pasó a llamarse The Ed Sullivan Show. Para Sullivan esto era mucho más que un cambio de nombre. Era la confirmación de su estatus, la prueba definitiva de que se había convertido en uno de los hombres más poderosos de la televisión. Y solo un año después consolidaría ese poder de una forma espectacular. Presentaría a un joven cantante de Tupelo, Mississippi, llamado Elvis Presley. La aparición de Elvis atrajo a 60 millones de espectadores. 60 millones. Fue una cifra récord para la televisión de la época. Casi un tercio de la población de Estados Unidos. El nuevo nombre y esa audiencia masiva cimentaron la fama de Sullivan para siempre. Pero ser poderoso no significa ser fácil. Y Ed Sullivan no era un hombre fácil. Y ahora volvemos a la noche que lo cambió todo. El 20 de noviembre de 1955. Entre bastidores se encontraba un músico innovador llamado Bo Diddley. Sullivan lo había escuchado ensayar una canción que estaba arrasando en todo el país, 16 tons. 16 toneladas. Un éxito masivo de Tennessee, Ernie Ford. Para que se hagan una idea de la magnitud, esa canción había vendido más de 1 millón de copias en solo 3 semanas. Sullivan, con su mente de hombre de negocios, le dijo a Diddley que interpretara esa canción. Seguramente pensó que sería un éxito garantizado para la audiencia. Diddley asintió. Quizás pensó que era una buena oportunidad para su carrera. Pero cuando vio las tarjetas que le mostraba la producción, esas tarjetas que le decían al artista qué hacer, leyó Bo Diddley, 16 tons. Él interpretó que debía hacer las dos cosas: presentarse con su canción y luego tocar el éxito del momento. Pero en el último segundo, tomó una decisión. Una decisión rebelde. En directo frente a toda América eligió tocar su propia canción, Bo Diddley. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más desafiantes de la historia de la televisión. Bo Diddley era parte de un segmento de R&B. Cuando comenzó a tocar su propio éxito con ese ritmo sincopado y crudo que llevaba su nombre, el público en el teatro se volvió loco. La energía cruda de Diddley, su famoso ritmo, era algo que muchos estadounidenses escuchaban por primera vez. Fue un sonido contagioso, primitivo, la semilla de lo que pronto sería el rock and roll. Aunque solo duró 2 minutos, cambió la música para siempre. Pero cuando las cámaras se apagaron, la atmósfera cambió por completo. Sullivan estaba furioso. Se dirigió a Bo Diddley y, según el propio Diddley y varios testigos. Y aquí es donde la sonrisa del presentador se desvaneció para revelar. Sullivan pronunció una de las declaraciones más impactantes que puedas imaginar. Reveló un prejuicio y un temperamento que mantenía ocultos tras su fachada de hombre correcto. La pelea fue tan acalorada que los miembros del equipo tuvieron que intervenir para separarlos. Diddley, indignado. Su manager intentaba calmarlo, susurrándole, «Es Ed Sullivan». Pero a Diddley no le importó. Ed Sullivan era amado por millones de personas en la televisión, pero su propia hija Betty contó una historia muy diferente. Dijo que su padre tenía un temperamento terrible que podía estallar por las cosas más insignificantes. En público, Ed era la calma y el encanto personificados. En privado era un hombre propenso a la ira. Betty recordaba un incidente en casa que comenzó con un pequeño desacuerdo y terminó con Ed gritando y dando portazos.
Los miembros de la familia aprendieron a caminar de puntillas a su alrededor. Nunca sabían qué podría hacerlo estallar. Este temperamento era algo que rara vez mostraba en pantalla. Permanecía oculto detrás de la sonrisa educada que todos conocían. Pero en casa era muy real, y aquellos que lo amaban tuvieron que convivir con este lado impredecible todos los días. Betty también describió cómo Ed no se parecía en nada a su personaje público cuando las cámaras se apagaban. La gente pensaba que era amigable y extrovertido por su programa. En realidad era bastante introvertido. Le gustaba pasar tiempo a solas. Después de una emisión, en lugar de celebrar o hablar con los invitados, a menudo se escondía en su camerino. Incluso en casa podía pasar horas leyendo el periódico o viendo la televisión en silencio. No era un estado de ánimo pasajero, era su forma natural de ser. Ese contraste entre la imagen pública de un anfitrión sociable y la realidad privada de un hombre solitario era tan fuerte que incluso las personas que trabajaban con él a veces pensaban que era distante o frío. El incidente con Bo Diddley no fue un hecho aislado. Fue la primera grieta visible en una fachada cuidadosamente construida. Una grieta que revelaba a un hombre obsesionado con el control, un hombre que veía cualquier desviación de sus planes no como un acto de expresión artística, sino como una traición personal. Y como veremos, no sería la última vez que un artista desafiaría al rey de la televisión con consecuencias explosivas. La furia de Ed Sullivan había quedado al descubierto. Pero, ¿era solo un mal genio o había algo más oscuro en su necesidad de control? No se pierdan el de esta increíble historia. La ira de Ed Sullivan, desatada por la rebeldía de Bo Diddley, reveló la primera grieta en su imperturbable fachada. Vimos a un hombre obsesionado con el control, un rey que no toleraba la traición en su corte televisiva. Pero el incidente con Diddley fue solo el principio. A medida que la década de los 60 avanzaba, el mundo cambiaba a una velocidad vertiginosa. Una nueva generación, la de la contracultura, el rock and roll y la libertad, estaba a punto de chocar frontalmente con el viejo orden que Ed Sullivan representaba. Y su programa se convirtió en el campo de batalla. El 17 de septiembre de 1967, la banda del momento era The Doors. Eran peligrosos, poéticos, hipnóticos. Su líder, Jim Morrison, era más que un cantante. Era un chamán del rock, un símbolo de la rebelión juvenil. Estaban programados para tocar en directo en el show de Sullivan, una oportunidad que podía catapultarlos a la estratosfera. Antes de salir al escenario, los productores se les acercaron con una exigencia. Tenían que cambiar una palabra de su gran éxito, Light My Fire. La frase en cuestión era, Girl, we couldn't get much higher. Chica, no podríamos llegar más alto. En la América de 1967, la palabra higher era un código evidente. Para un programa familiar como el de Sullivan, era inaceptable. Durante el ensayo, la banda asintió. Fingieron estar de acuerdo diciendo a los productores exactamente lo que querían oír. Pero tan pronto como salieron de la habitación, Jim Morrison se giró hacia sus compañeros y les dijo con una calma desafiante: «No vamos a cambiar ni una sola palabra». El resto de la banda, aunque nerviosos por las posibles consecuencias, lo apoyó. El guitarrista Robbie Krieger dijo años después: «Pensé que estaban bromeando. Dije, al diablo, hagámoslo como siempre lo hacemos». La decisión estaba tomada. No se rendirían. Esa noche el programa era en directo. Ed los presentó con su habitual y cortés torpeza. Tocaron una canción y luego comenzaron los acordes inconfundibles de Light My Fire. Las cámaras enfocaban, millones de personas miraban, y en el momento exacto, en el verso crucial, Jim Morrison cantó con una claridad y un énfasis desafiantes, Girl, we couldn't get much higher. El público en el teatro estalló en aplausos. Pero entre bastidores el ambiente era glacial. Los productores estaban lívidos. El propio Ed Sullivan, furioso, entró en su camerino después de la actuación. Los testigos dicen que echaba humo diciéndoles que habían violado la confianza del programa y de la cadena. Se les informó que todas sus futuras apariciones quedaban canceladas. The Doors, sin embargo, permanecieron impasibles.
Cuando un productor les gritó que nunca más volverían a tocar en el show de Sullivan, Jim Morrison dio una de las respuestas más legendarias de la historia del rock. Con una calma absoluta encogiéndose de hombros y con una media sonrisa dijo: «Pero si ya lo hemos hecho». Esa simple frase lo resumía todo. Habían conseguido lo que querían. Habían estado en una de las plataformas más grandes de América y se habían mantenido fieles a sí mismos sin ceder. Ese momento se convirtió en un símbolo de la lucha entre la libertad artística y la censura televisiva. Pero The Doors no fueron los únicos. El 15 de enero de ese mismo año, 1967, The Rolling Stones aparecieron en el programa. Iban a cantar su nuevo single, Let's Spend the Night Together. Pasemos la noche juntos. De nuevo, los censores de la CBS entraron en pánico. El título era demasiado sugerente para la televisión familiar de la época. Pasar la noche juntos. Era una invitación directa al pecado, les dieron un ultimátum, o cambiaban la letra, o no salían. Bajo una enorme presión, los Stones, más pragmáticos que The Doors, aceptaron. Cantarían Let's Spend Some Time Together. Pasemos un tiempo juntos. Fue un gran incidente en su momento que demostraba el inmenso poder que la televisión tenía sobre los artistas. Las emisoras de radio siguieron el ejemplo censurando la palabra noche o directamente negándose a poner la canción. Esto perjudicó su éxito en Estados Unidos. Pero los Stones no serían los Stones si se rindieran sin más. No podían desafiar la orden directamente, pero encontraron una forma de rebelarse silenciosamente. Durante la actuación en directo, cada vez que Mick Jagger cantaba la frase modificada Let's Spend Some Time Together, ponía los ojos en blanco de forma exagerada mirando directamente a la cámara. Era un gesto pequeño pero increíblemente poderoso. El público lo vio, los productores lo vieron, y esos ojos en blanco se hicieron tan famosos como la propia censura. Fue el ejemplo perfecto de cómo una banda podía rebelarse sin romper las reglas, mostrando que se puede obedecer la letra, pero no el espíritu. Y si pensaban que la ira de Sullivan se reservaba solo para estrellas de rock rebeldes, estaban equivocados. Años antes, el 19 de octubre de 1964, el cómico Jackie Mason apareció en el programa. Justo en medio de su actuación, el presidente Lyndon B. Johnson interrumpió la emisión con un discurso en directo. Cuando el programa volvió a Mason, le quedaba muy poco tiempo. Fuera de cámara, Sullivan le levantó 2 dedos para indicarle que le quedaban 2 minutos. Mason, improvisando, comenzó a hacer chistes sobre dedos. Después del programa, canceló el contrato de 6 apariciones de Mason, un contrato valorado en $45,000 de la época, lo que hoy equivaldría a más de $450,000. Pero no se detuvo ahí. Sullivan usó su inmenso poder mediático para destruir a Mason. Dijo a la prensa que el cómico era impredecible. Mason negó haberle hecho nunca el gesto a Sullivan, pero el daño ya estaba hecho. Nadie le creyó. Mason fue vetado de la mayoría de los programas de televisión. Los productores lo consideraban demasiado arriesgado. Tardó casi 20 años en recuperarse de aquel golpe. Aunque Sullivan finalmente se disculpó y lo trajo de vuelta al programa, la mancha en su reputación perduró. Fue una lección brutal sobre el peligro de cruzarse con un hombre como Ed Sullivan. Y aquí es donde debemos enfrentarnos al legado completo de este hombre. Era estricto controlador, pero también tenía un lado que pocos esperaban. A pesar de su temperamento y sus prejuicios, Sullivan programó a más artistas negros que la mayoría de los presentadores de su tiempo. Sullivan dio un escenario nacional a cantantes, bailarines y músicos afroamericanos. Algunos patrocinadores, como la Ford Motor Company, le exigieron que dejara de hacerlo. Se cuenta que Sullivan, en un acto de valentía, echó al ejecutivo de Ford del teatro. Decía que el talento era más importante que la intolerancia. En su programa actuaron leyendas como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr., The Supremes, The Temptations y James Brown. Incluso líderes de los derechos civiles como Coretta Scott King aparecieron en su show. Asumió riesgos reales y mucha gente lo admiraba por ello.
pero esto lo convierte en una figura aún más desconcertante. Era un hombre de profundas contradicciones. Promovía el talento negro más que nadie, pero al mismo tiempo mantenía una lista negra de artistas que lo habían desafiado. Su programa se mantuvo en antena durante 23 años, desde el 20 de junio de 1948 hasta el 6 de junio de 1971. Más de 1000 episodios. Fue cancelado abruptamente por la CBS en 1971 como parte de un cambio de estrategia de la cadena, no porque su audiencia hubiera desaparecido. Para América fue el fin de una era. Su esposa Silvia, a quien había conocido en 1926 y con quien se casó en secreto en 1930 porque ella era judía y él católico, murió el 16 de marzo de 1973. Ella era su ancla, su más honesta después de cada programa. Un año después, a Sullivan le diagnosticaron un cáncer de esófago. Su familia, en un último intento por protegerlo, decidió no decírselo. Murió en cuestión de semanas el 13 de octubre de 1974 a los 73 años. Años más tarde, su hija Betty y su nieto Rob hablaron de ese lado controlador y perfeccionista de Sullivan. El mismo hombre que amaba a su familia era también el que vetaba a los artistas que lo desafiaban. Era cálido en un momento y furioso al siguiente. Al final, la historia de Ed Sullivan es la de un hombre que contenía multitudes. El niño superviviente, marcado por la tragedia, el atleta competitivo, el periodista ambicioso, el presentador rígido, el rey poderoso y el pionero de la integración racial. Millones de personas lo veían cada domingo, pero muy pocos conocieron realmente al hombre que se escondía detrás de esa sonrisa tensa, de ese gesto incómodo. Un hombre cuyo mayor secreto no era un escándalo oculto, sino la tormenta de contradicciones que rugía en su interior. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las figuras más complejas de la televisión. Hasta la próxima. No olvides darle me gusta, compartir y activar las notificaciones.